ustedes, hermanos, bajo el tema la perseverancia te llevará a la conquista. Hermanos, y con esto quiero que vaya conmigo al libro de Mateos, capítulo 24, verso 13. Y va conmigo Mateos 24, 13. Y dice la palabra de Dios en Mateos, hermanos, un texto, hermanos, poderoso del Señor. 24, 13. Cortito el versículo, pero con gran significado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, 24:13 dice, hermanos, dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar y pedirle a Dios, ¿verdad?, que Dios sea hablando nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, mi Dios todopoderoso. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos Dios Padre, la adoración. En esta hora, por el poder de la palabra, clamamos el mover de la gloria de Dios, Señor, obrando, ministrando, bendiciendo y restaurando por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Gracias por este privilegio, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y te damos la alabanza y te damos la adoración, Señor. Gracias por este privilegio en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, a tu nombre sea la alabanza. Y el pueblo de Dios dice amén. Le damos la gloria al Señor, amén. Podemos tomar nuestros asientos. Hermanos, este es un tiempo que estamos viviendo de tanta, hermanos, movilización y cambio de las cosas en todas las áreas de la humanidad. Hermanos, es muy difícil mantenerse en lo que se ha, hermanos, comenzado. Y por eso queremos hablar de la importancia. Quiero hablar de la importancia de la perseverancia en la vida del cristiano. Hermanos, se ha dicho que para comenzar un camino, hermanos, es una obra difícil. Pero, hermanos, yo diría que, hermanos, que es más difícil mantenernos lo que hemos comenzado. En todo, hermanos, empezar un camino es fácil. El detalle es mantenerlo. Esto es como en el hogar, en la familia. Hermanos, es fácil que se enamoran, hermanos, con sueños, hermanos, con visión, hermanos, con una proyección de felicidad y de gozo, y que todo va a ser una felicidad. Los inicios siempre, hermanos, están llenos de expectativas. Pero, hermanos, lo que veo, hermano, es que lo más difícil, lo que no nos damos cuenta, que lo más difícil es mantenernos en lo que hemos comenzado. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 7:5: mejor es el oír la reprensión de sabios que oírla, dice la canción de los necios. O sea que, hermanos, es mejor el fin también del negocio que su principio. En otras palabras, es mejor, hermanos, es mejor el fin del negocio que el principio. ¿Por qué? Porque, hermano, el asunto no está, hermano, la perseverancia no está en lo que se inicia, sino en lo que se mantiene. Por eso, hermanos, la perseverancia es importante. Ahora, esto, hermanos, la razón, hermanos, por la que dijo Salomón, es porque en el lapso del principio y del fin se encuentra, hermanos, la perseverancia. O sea, en el lazo del principio y del fin, entre medio de ese lazo, tiene que haber perseverancia. ¿Cuántos dicen amén? Sin ella, aunque el negocio comenzó bien, no tendrá un buen final si no hay perseverancia. Por eso, hermanos, es necesario perseverar. En el significado, en el diccionario secular, perseverancia quiere decir mantenerse, quiere decir ser constantes en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente y por largo tiempo. O sea, es perseverancia, es mantenerse constante, es mantenerse firme, es durar permanentemente por lo que, hermano, se ha establecido. Y en el diccionario bíblico, perseverancia, que viene del griego proskartaresis, que significa constancia, perseverancia,
Euprocrastoreo quiere decir atender constantemente, continuar sin, hermanos, desvíos. O sea, perseverancia quiere decir agarrarse bien. Cuando tú te agarras bien, hermanos, las cosas, hermanos, te agarras bien de la mano de Dios, te agarras bien, hermanos, de la palabra, no te vas a dejar mover por nada. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la palabra perseverancia. Dice en el libro de Marcos, hermanos, capítulo, hermanos, 3, verso 9. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuviesen lista una barca a causa del gentío, para que no lo apretujaren. O sea que, hermanos, tenían que mantenerse firmes, tenían que mantenerse constantes, tenían que mantenerse creciendo, tenían que mantenerse, hermanos, siempre mantener preparada, hermanos, esa barca para alejarse de la multitud. Y la barca estaba agarrada bien de la estaca a la orilla del mar. Aunque vinieran fuertes olas, ella se tenía que mantenerse firme. Nosotros tenemos que mantenernos firmes. Sé que, hermanos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor los libra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se glorifica. Por eso es importante estar perseverando. Es importante estar firme. Hermanos, la palabra dice en Hechos capítulo 10, verso 7: en cuanto se fue el ángel que hablaba con él, comió, dice, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes. Vemos, hermanos, vemos la vida de Cornelio. Cornelio llama a dos soldados piadosos, dos personas a que, hermanos, para él revelarles y darles, hermanos, el mensaje. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, que Dios siempre llama a la perseverancia. Ahora yo quiero, hermanos, decirles en esta tarde, la perseverancia en la gracia, eso es fundamental en la vida de nosotros como cristianos. Perseverar en la gracia. Hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, primero en qué hay que perseverar. Hay que perseverar en la gracia del Señor. La gracia que hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la misericordia o el favor que por habernos perdonado, Señor, de nuestros pecados. Tenemos que perseverar. ¿Cuántos dicen amén? Cada paso en el curso de la vida cristiana se debe a la gracia de Dios. Dice la palabra que es por gracia que somos salvos, y que esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios. Cuanto a la gloria de Dios, mantenernos firmes en ellas, en esa gracia. Hay que mantenerse firme, hay que mantenerse perseverando, hay que mantenerse, hermanos, creciendo en esa gracia. En San Juan capítulo 15, verso 5 dice: yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiere decir, hermanos, que debemos de permanecer firmes para llevar fruto. Debemos mantenernos firmes para seguir adelante. Hermanos, debemos mantenernos firmes, apegados, hermanos, a la vid verdadera. Y esa vid se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús dijo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de Dios, usted y yo no podemos hacer nada. Porque separados de Dios no vamos a ningún lado. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Por eso es necesaria la perseverancia, perseverar en esa gracia, hermanos. Perseveremos en esa gracia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, para mantenerse en esa vida de victoria hay que perseverar. ¿En qué? Hay que perseverar en la gracia, pero también hay que perseverar en la oración. La oración se ha considerado como el oxígeno para respirar en la vida espiritual del creyente. La oración es el oxígeno, hermano, y que cuando falta se empieza a morir. Porque porque sin comunicación una relación muere. Si no hay comunicación con Dios, esa relación con Dios muere. Si no hay una comunicación con tu pareja, esa relación se muere. Por eso es importante la oración. Ve la oración, hermanos. En el aposento alto, los discípulos, hermanos, perseveraban unánimes en la oración. Y eran constantes, dice la palabra. Y por eso es que fueron llenos del Espíritu Santo. Porque se mantuvieron perseverando en la oración. Pablo les exhortaba y les animaba
que hermanos, que permaneciesen en la oración y que velaran en ella con acción de gracia. Y de esa manera, hermanos, podía mantener esa conexión, hermanos, con el Espíritu Santo a través de la oración. Perseverar en la oración es la base, hermanos, para poder mantenerse en esa relación con Dios. Mucha gente, hermanos, no persevera en la oración, y al no perseverar en la oración, hermanos, decae tu vida espiritual, decae esa relación con Dios. Esa oración, hermanos, es importante. El otro punto importante para poder tener una vida en victoria, dijimos perseverar en la gracia, perseverar en la oración, pero hay que también perseverar en la palabra. Perseverar en la palabra. En el libro de hermanos Santiago, hermanos, capítulo 1, si vemos Santiago allí, hermanos, leemos la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 25. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que es importante la perseverancia, que es importante perseverar. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Son tiempos finales y es necesario estar perseverando. Es necesario mantenerse firme. Es importante la perseverancia. El que se persevera en la palabra, hermano, se mantiene firme en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, más el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Perseverancia en la palabra. Seremos, hermanos, bienaventurados en lo que hacemos. Seremos bienaventurados, seremos bendecidos. Y esto, hermano, nos recuerda Moisés, y que le dijo a Josué, hermano, mira que te mando que te esfuerces, que no temas, que no desmayes, que medites en el libro de la ley de día y de noche, para que todo lo que en para que hagas todo lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, y todo, dice, te saldrá bien. O sea, hermanos, la perseverancia en la palabra es el fundamento para que podamos, hermanos, salir en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Una de las causas que un cristiano no prospera es porque no toma en cuenta la palabra de Dios, no toma en cuenta la palabra en ninguna, hermano, de sus decisiones. Por eso, hermanos, andamos de aquí para allá y de allá para acá. Hermanos, no perseveramos, no obedecemos, hermanos, en lo que Dios manda. Y de ello, hermanos, depende nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. De la palabra de Dios. Hermanos, que podamos permanecer firmes, hermanos, en este caminar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante perseverar. El apóstol aconseja a Pablo a Timoteo y le dice que persista en lo que él había aprendido. Tenía que persistir en eso, hermano. Tenía que estar ahí perseverando en la doctrina, perseverando en la enseñanza que había recibido de los apóstoles. La perseverancia es importante, hermano. Mantenernos firmes, mantenernos fiel, buscando del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le da la gloria a Dios, a su nombre. Cuarto punto que es importante para poder mantenernos firmes es en la comunión con los hermanos. Cuando no se persevera, hermano, en la palabra, cuando no se persevera en la gracia, cuando no se persevera, hermano, en la comunión, en la oración, hermanos, ahí en la gracia, en la oración y en la palabra, hermanos, no vamos a tener una buena comunión con los hermanos. Ve, la palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que es vital importancia perseverar en la comunión con los hermanos. Ya que, hermanos, Dios no nos hizo para vivir solitarios. No nos hizo el Señor para vivir solitarios, sino para vivir en una comunidad. ¿Ve? Donde todos perseveramos, porque todos nos necesitamos en todos los momentos en los cuales para nuestra vida sea de alegría, de tristeza o de desánimo o enfermedad, pero los necesitamos unos a otros. Nos necesitamos, hermano. Por eso es importante perseverar.
Ve, la Biblia dice que todo lo que sembramos es lo que cosechamos. Y en todo momento sembramos una semilla de amor en cada corazón que encontremos, y siempre cosecharemos amor, hermanos, y comprensión. Es que hermoso es la armonía de Dios, hermano. Cuando nos mantenemos firmes, cuando nos mantenemos creciendo en su obra. Dice la palabra de Dios en Salmo 133:1, dice aquí: he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Porque es allí donde vamos a tener un crecimiento, en la comunión con los hermanos. Hay mucha gente que no crece porque no son estables, hermanos, no son firmes, no estamos ahí perseverando firme en el camino del Señor. Y así no vamos a perseverar, no vamos a alcanzar nuestras metas de seguir adelante, nuestros sueños en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es importante la perseverancia. Sin ella no podemos seguir adelante. Y como dije al principio, fácil se inicia algo, pero no es fácil mantenerlo. Pero para mantenerlo hay que perseverar en él. Mientras se persevere, tenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Le da la gloria al Señor. Denle una ofrenda de aplauso al Señor, que Dios es bueno. Bendito sea Dios. Entonces, siguiendo el consejo, siguiendo todo el consejo de este tema, hermanos, se nos será, si no se sigue este consejo, hermano, no se va a salir hacia adelante. Pero si seguimos el consejo, hermano, de este tema, se le hará imposible al enemigo, hermano, apartarnos del ancla de la fe que está puesta, hermanos, en el fundamento y la roca que es Jesucristo. Mantenernos firmes en el camino del Señor, obedeciendo, hermanos, con obediencia. Hermanos, obedecemos y dependamos siempre de su gracia. Obedezcando, hermanos, la palabra, obedeciendo la palabra, manteniendo una vida constante de oración, aferrándonos a la enseñanza de la palabra de Dios y buscando la comunión con los hermanos. No separándose de los hermanos, sino buscando la comunión con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y es una fraternidad cristiana que viviremos una vida de victoria. Y llegaremos hasta el final del camino, hermanos, que hemos comenzado a caminar. Que tendremos un feliz final glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estemos con Cristo allá en el cielo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Que Dios, hermanos, te imparta esta fe, que debemos de perseverar. Que el caminar del Evangelio es de perseverancia, es de lucha. Pero, hermanos, la perseverancia trae recompensa. Por eso dice en el texto que leímos del libro de Mateo 24, hermanos, basado capítulo 24 del libro de Mateo, allí que leímos, hermanos, 24:13 del libro de Mateo, que dice que el que persevera hasta el fin, dice, este será salvo. O sea, persevera hasta el fin. No es del que inicia, es el que persevera hasta el final. Por eso, hermanos, este caminar es mantenernos firmes. Porque, Señor, hermanos, aunque vengan pruebas, aunque vengan tormentas, aunque vengan batallas, la perseverancia es hasta el fin. Es hasta el fin. No es un factor de una temporada, ¿verdad? Por si funciona o no funciona. No, este caminar está al final. ¿Cuántos dicen amén? Y el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bendito sea Dios. Le da la gloria a Dios. Salvo para la gloria del Señor. Por eso usted que, ¿verdad? Si están ahí en Facebook, usted que está viendo, persevera hasta el fin. Perseveremos en la gracia. Perseveremos, hermanos, en la oración. Perseveremos allí, hermanos, allí en la comunión con los hermanos. Perseveremos en la palabra. Yo diría, perseveremos, hermanos, allí, hermanos, en la gracia. Perseveremos en la oración. Perseveremos en la palabra y perseveremos en la comunión. 4 áreas fundamentales: en la gracia, en la palabra, en la oración y en la comunión. Perseverando en ello.